Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de La Discusión Constituyente acá en Radio La Discusión y también a través de nuestras plataformas digitales de Empresas La Discusión. Este programa, recordemos que es elaborado en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo 15 años de presencia acá en la capital regional. En esta calurosa jornada, ya acercándonos raudamente al plebiscito constitucional, vamos a abordar quizás un tema que ha estado muy contingente en el último tiempo y que ha encendido un poco el debate constitucional. Vamos a abordar el aspecto de la seguridad ciudadana y el orden público, cómo es actualmente abordado por la Constitución de 1980 y cómo podría discutirse durante un eventual proceso constituyente. Para esto hemos invitado a dos académicos, destacados académicos de la Universidad de Concepción. Ellos son Teresa Sangüesa Paredes, ella es abogada y académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Hola, Teresa. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. También aprovecho de saludar a los auditores que nos estén escuchando a través de las redes sociales, ¿cierto? Y de la sintonía de la radio de La Discusión y por supuesto también a nuestro otro panelista que nos está acompañando, que es Gabriel. Así que aprovecho también de saludar. Así es, nuestro segundo invitado es Gabriel Hernández Sotomayor. Él es también abogado y también académico del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, con un poco de calor, pero muy bien. Gracias Isabel, gracias Teresa Isabel por la invitación y nos permite llegar a las personas que nos están escuchando con temas un poco complicados, un poco áridos, pero tratamos de acercarnos a la comunidad. Así que muchas gracias por la invitación y si podemos aportar, feliz en eso. Esa es la idea. Bueno, vamos a partir de inmediato porque hay hartas interrogantes en este tema. Partamos por lo más básico, Teresa. ¿Cómo se puede definir el concepto de seguridad ciudadana? ¿Cómo está definido, por ejemplo, actualmente en la Constitución? En realidad la seguridad ciudadana, a diferencia de lo que ha pasado con otros tópicos que se analizaron en otros capítulos, no es propiamente tal como un derecho para decir que está expresamente regulado, sino que la seguridad ciudadana va de la mano con la manifestación de otro concepto que es orden público. Y ese orden público sí se encuentra recogido en el fondo en la Constitución a través de quién debe ejercer el control de este orden público. Pero para poder saber más bien un concepto, tenemos que arribarnos como a distintas corrientes que quizás podríamos hablar un poco que fome, pero son de corte filosófico, y que pueden explicar qué es esto de la seguridad ciudadana para poder ver cómo se debe de entender. Si nosotros vemos y tuviéramos la visión de un gobierno autoritario, la seguridad ciudadana y el orden público se traduce en el uso de la fuerza, pero para mantener un control social a nivel del Estado. Entonces, ahí lo principal es la figura del Estado. En cambio, nosotros vemos este concepto de orden público a la luz de un Estado democrático, que es justamente lo que ocurre en nuestros casos, ¿cierto? Esta seguridad ciudadana u orden público tiene por objeto que los ciudadanos, quienes formamos parte de la comunidad, podamos vivir efectivamente en una comunidad exenta del uso de la fuerza, del uso de la violencia, es decir, que podamos convivir en la sociedad de una manera pacífica, ¿ya? Y cuando hablamos incluso de que esté exento del uso de la fuerza, me refiero no solo de la fuerza o de la violencia que se pueda generar a nivel horizontal entre dos iguales como ciudadanos, sino que también en el uso de la fuerza del aparataje estatal. Eso también tiene que estar garantizado a través del orden público. Entonces, esta segunda manifestación es la que hoy en día deberíamos primar y entender como por orden público, con este objetivo. Y como foco central y que explica un poco, ¿cierto?, en por qué está hablando una profesora de Derecho Penal, porque el foco central de cómo
uno busca erradicar de raíz son los delitos, que es la forma más grave a través de la cual se atenta en contra de estas garantías o estos derechos que emanan del orden público. Gabriel, ¿cómo están reguladas actualmente las policías en nuestra Constitución? Bueno, es que la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas y las policías, básicamente, en la Constitución establece un capítulo especial que es el capítulo 9 y regula las policías, pero no nos equivoquemos al momento de pensar que la Constitución, recordemos que es la norma fundamental, no está regulando al detalle la policía ni las facultades que tiene, da los principios generales o la base general de esta regulación. Todo el resto de la regulación en detalle lo hace a través de leyes orgánicas, incluso leyes simples, o simple. En ese caso, la Constitución regula, pero da la base general. Entonces, no podemos confundir que vamos a pensar que la Constitución, esta Constitución, la que se está intentando reformar a través del plebiscito, pero esta regulación actual tiene un capítulo que tiene muy pocos artículos y lo que busca simplemente, como señalaba, establecer las bases. Y en base a ese fundamento, a esa regulación primera, es que concatena una serie de regulaciones posteriores, como por ejemplo toda la ley orgánica, ya sea de carabineros, por ejemplo, policía de investigaciones y la Fuerza Armada en general, es la que regula el detalle. O sea, si yo hoy quiero saber cómo se regula las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, claro, parto por la Constitución, pero la regulación es muy básica, y así debe ser, y continúo con el resto de la regulación positiva a través de estas leyes orgánicas que les señalaba, pero la regulación básica sí la establece la Constitución, pero es muy limitada. ¿Y por qué ha sido tan difícil modificar estas leyes orgánicas que tú recién mencionas? ¿Tiene que ver algo con lo que menciona la Constitución o no? ¿Por qué? Porque, ¿no? No necesariamente. Lo que ocurre, bueno, aquí tenemos también un tema de uno modifica normalmente con lo cual no está de acuerdo, con lo que no le gusta, lo que no nos gusta o lo que no funciona. Y para eso necesitamos no solo que quede patente el tema de que las Fuerzas Armadas en general, entre comillas, no están funcionando, cosa que en realidad yo no puedo decir eso porque no conozco esa realidad. Lo que quiero ver es que ha sido de a poco es que la ciudadanía ha manifestado este fin de modificación, pero se refiere principalmente a carabineros. ¿Y por qué no? Uno se podría preguntar, bueno, si algo no funciona, ¿por qué no lo podemos modificar de plano? ¿Cuál es la respuesta que podríamos dar ante eso? ¿Tenemos efectivamente la voluntad política de modificar? ¿Estamos todos de acuerdo con que no funciona? Porque yo creo que aquí hay 2 posiciones, o 3 o 4, por tanto no es algo así que podamos zanjar. Entonces, como no existe esta voluntad, ni siquiera tenemos la posibilidad de modificarlo. Pero si existiese, pensemos que todos estamos de acuerdo, con eso sí, pero todos estamos de acuerdo con que hay que modificar una institución, pensemos Fuerza Armada o Carabineros, los quórum para modificar esto son muy altos. Entonces, la voluntad de que necesitamos que las fuerzas políticas estén de acuerdo en su mayoría. Y eso es muy complicado obtenerlo. Esto se puede obtener, por supuesto, en una modificación, pero no sé si a través de un cambio constitucional se va a modificar toda una institución. No creo que esa sea la vía. La vía siempre van a ser estas leyes que deriven de la Constitución, pero que parten de ella. Pero la modificación de las leyes orgánicas requiere un quórum alto y para eso requieren voluntad política casi transversal. Por eso es tan difícil, contestando tu pregunta, por eso es tan difícil la modificación. Teresa, si quieres agregar algo, y quería también agregarte a la pregunta respecto de la regulación del Ministerio Público, que es un organismo más nuevo, ¿no es cierto?, que también forma parte esencial en todo este engranaje. No sé si tienes algo que agregar también en el tema de las policías. Sí, bueno, sí. Por favor. En realidad, sumando a lo que estaba hablando Gabriel en la pregunta anterior en el tema de las policías, la policía, ¿cierto?, es como el organismo que por supremacía está a cargo de este orden público, pero no es el único, porque en el fondo está el Estado y el Estado actúa a través de distintos órganos. Entonces, en ese órgano, por ejemplo, también encontramos la división de poderes, también es una manifestación del orden público, en donde encontramos el legislativo, ejecutivo, judicial, y eso también está regulado en la Constitución. Y como una fuerza auxiliar, pero que tiene la primacía en el uso de la fuerza, ¿cierto?, está esta entidad policial que se traduce en Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Como bien decía Gabriel, existe quizás la idea errada de que yo no he podido modificarlo porque la Constitución me lo prohíbe o la Constitución me lo está limitando.
No, como afirmaba Gabriel, la regulación de la Constitución es súper escueta en lo que se refiere a la regulación de Carabineros. La bajada la tiene la Ley Orgánica Constitucional y ahí por los altos quórums, ¿cierto? Ha costado de repente lograr la unidad política de tener los votos necesarios para hacer ciertas modificaciones, que yo creo que hoy en día, por la crisis que se está enfrentando, necesariamente vamos a tener que llegar a esas situaciones límite de tener o que cambiarla completamente o reformarla. Ahora, en otra institución que también va de la mano con esta función policial, de que es la de Carabinero y que está regulada en la Constitución, es el Ministerio Público. El Ministerio Público también es una entidad que nace a raíz de la reforma procesal penal, ¿cierto? Y que también tiene su regulación en la Constitución, que también es bastante limitada. La bajada también la tiene en una ley orgánica constitucional. ¿Qué es lo que le establece la Constitución de forma clara a este Ministerio Público? Es la labor que ellos tienen, cuál es la obligación y por qué en el fondo existe esta entidad del Ministerio Público. Ellos son encargados y tienen el monopolio de la investigación. ¿Y en qué se traduce este monopolio de la investigación? En que ellos tienen el deber legal y la obligación constitucional de investigar cuáles son los hechos constitutivos de delito, cuáles son las personas que teóricamente tienen algún tipo de participación en ese delito o en ese hecho punible, y inclusive tienen el deber de investigar los elementos que puedan llevar a apuntar a la inocencia de esta persona, que es lo que a veces surge la discusión, porque pareciera ser que policía, la fiscalía está buscando más bien investigar todo aquello que lo incrimina, pero no aquello que lo absuelve en su oportunidad. Entonces, ese es el mandato constitucional que expresamente tiene la Fiscalía, junto con otros como apoyar a la unidad de víctimas y testigos, ¿cierto? Protegerlo. Le está expresamente vedado ejercer funciones jurisdiccionales, eso también está expresamente señalado por la Constitución. Inclusive, y que es determinante y importante porque se mezcla con las garantías constitucionales, en la labor de esta función investigativa, ya es súper amplia y en principio no requiere, por ejemplo, el apoyo o una orden jurisdiccional que le permita hacer ciertas actividades de investigación. Pero en aquellos casos en que, y por eso puede solicitarle a las policías, ¿cierto?, PDI y Carabineros, la realización de esa función investigativa, pero solo en ciertos casos requiere expresamente y por una garantía y una orden constitucional que todas aquellas que pongan en riesgo o lleguen a vulnerar una garantía constitucional, en esos casos sí se requiere una orden judicial, y ahí ya en el fondo es el Poder Judicial a través del juez de garantía el que emite la orden y permite, por ejemplo, hacer una medida más intrusiva respecto de una diligencia de investigación. ¿Qué otra cosa regula? Regula, no sé, el nombramiento del fiscal nacional, que también forman parte de la fiscalía, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos, pero eso es únicamente lo que se limita a grandes rasgos la regulación constitucional. Lo demás vuelve a tener la bajada en su ley orgánica constitucional, que es de cuando se creó en realidad la entidad del Ministerio Público. Gabriel, sí, dime. Disculpa, quería complementar algo que dijo Teresa. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando en este momento, quizás es bueno ver o conocer. Yo sé que hablamos de la reforma procesal penal y uno podría pensar que esto es algo de hace 2 años. La reforma en realidad en su origen parte en el año 97, ahí se incorpora este capítulo especial a la Constitución. Yo creo que ahí tenemos que ver o recordar que hubo un cambio de paradigma, un cambio de administración de justicia. Antes de ese año los jueces eran los que investigaban, el juez investigaba y resolvía. Eso cambió. Entonces hoy, voy a hacer quizá un ejemplo práctico, pero pensemos, estoy en mi casa, entra una persona y trata de, o intenta, salta el cierre perimetral de mi casa y sustrae una bicicleta. Yo ahí empiezo un atentado contra mi seguridad y pensemos seguridad ciudadana. Yo tengo que llamar a la policía, en este caso a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, que es el primer organismo. Luego de eso, ellos simplemente van a tomar las labores de investigación derivadas del fiscal. O sea, es el Ministerio Público el que regula o maneja, entre comillas, estos organismos policiales. Y luego de eso es el Poder Judicial el que va a resolver en base a lo que presenta el Ministerio Público. Entonces, a mí bueno, yo trabajo en otra parte, entonces tengo la camiseta quizá un poco puesta, pero veo mucho en redes sociales que muchas personas dicen, mire, la justicia hizo tal cosa. Entonces, claro, yo creo que
La justicia es responsable de muchos eventos o muchas respuestas a esta seguridad ciudadana, pero también cada uno hace su papel. Y el papel de la policía es uno, el del Ministerio Público es otro, y el del Poder Judicial o los tribunales es otro. Ya no tenemos el juez que investiga y resuelve. Aquí en la investigación, y lo dice así la Constitución, se le radicó de forma exclusiva al Ministerio Público. Por tanto, es el Ministerio Público el quien va a investigar este robo de mi bicicleta, y si luego de eso no llegan con antecedente al tribunal, no es culpa del tribunal, finalmente. Ese es como dividir bien, porque este es el engranaje que configura la seguridad ciudadana en Chile hoy. Gabriel, y en ese sentido, ¿la regulación actual de la Constitución contribuye al resguardo de la seguridad ciudadana? Yo creo que sí. Yo creo que en general sí. O sea, yo creo que todo es obra humana, como es una Constitución, es susceptible de perfección. Pero yo no creo que la regulación resguarde la seguridad ciudadana por el hecho de estar regulada las policías en un capítulo, el Ministerio Público. No, yo no me voy por ese lado para ver si que efectivamente resguarda. Yo dónde estaría, la respuesta es en los derechos del artículo 19. No debemos olvidar que el artículo 19 lo que establece es una serie de derechos que en realidad está la seguridad individual, bueno, el derecho a la vida principalmente, pero también está la seguridad individual, y yo creo que al contemplar esos derechos ya tiene una regulación completa. No se nos olvide que la Constitución es la base, y la base establece esos principios. Si hay una modificación constitucional, que puede que la haya, en la próxima Constitución sin duda las va a tener, porque los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes también los contemplan. Entonces, si me preguntan hoy, la regulación que respecto de la seguridad ciudadana no pasa por los capítulos 7º y 9º, pasa por las garantías constitucionales. Y esas están, y van a estar en la próxima también, y en toda constitución del mundo occidental están esos derechos, y están resguardados. Yo creo que cumple con la regulación. Teresa, ¿qué crítica se le ha formulado a esta regulación constitucional respecto de la seguridad ciudadana? En realidad, mira, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esto que está indicando Gabriel y que resulta fundamental, que es la consagración de las garantías constitucionales, la principal misión del orden público hoy en día es lograr compatibilizar y armonizar, en el fondo, la protección de esta función pública y el derecho de las garantías constitucionales. Entonces, la crítica pasa porque si esas manifestaciones en las que se está incurriendo desde el punto de vista político, legislativo, al dictar normas o políticas de actuación, respetan o no esas garantías constitucionales. Por ejemplo, a nivel de materia del derecho penal, es súper importante un principio que se denomina principio de legalidad, que es tan básico como expresar de que todo debe estar expresamente indicado en una norma. ¿Y qué es lo que tiene que estar expresamente indicado? Por ejemplo, el hecho que yo voy a establecer constitutivo de un delito y cuál es la sanción que arriesga ese sujeto por incurrir en esa conducta delictiva. Entonces, eso constituye claramente una garantía. Esa garantía es para el Estado y es para el ciudadano. ¿Por qué es para el ciudadano? Porque yo sé que si yo ejecuto esa determinada conducta, solamente incurro en esa determinada posible sanción. Y es una garantía para el Estado, ¿por qué? Porque yo le advertí a ese ciudadano que si ejecutaba esa conducta, sí iba a ser merecedor de la sanción penal. Ahora, cuando el legislador, ¿cierto?, que tiene el deber de crear esta sanción punitiva, debe tener como foco central cuál es el bien que busca proteger, ¿ya? Y todo esto emana de esta garantía constitucional, del principio de legalidad. Entonces, yo tengo que preguntarme qué es lo que busco proteger. Por ejemplo, el derecho penal no es un derecho constitutivo, no es algo que crea. El derecho penal siempre viene a proteger, porque recordemos que el orden público también busca la no comisión de figuras delictivas, de delito. Entonces, ¿qué es lo que protejo? Por ejemplo, el derecho de propiedad, que es el que me establece el 19, número 24. Entonces, ¿qué hace el legislador? Crea la figura punitiva y dice, voy a sancionar lo que atente contra la propiedad en un delito de hurto, en un delito de robo, fraude, estafa, etc. ¿Cierto? Entonces, en esa búsqueda tiene que cumplir con esa garantía constitucional de identificar el bien jurídico que busca proteger y que ese bien jurídico sea de una importancia tal que amerite la intervención penal. En segundo lugar, tengo que buscar que la forma de ataque sea efectivamente la más grave respecto a ese bien jurídico, porque resulta que también el derecho de propiedad se protege a través de la vía contractual, donde lo conoce el derecho civil y no el derecho penal.
¿Y por qué en el fondo uno tiene que ser cuidadoso? Porque el derecho penal utiliza la herramienta punitiva más importante, que es llegar a privar de libertad a un sujeto, que es otra garantía constitucional. Entonces, obviamente, tengo que ser cuidadoso en el uso de ese derecho, y ahí viene, y lo uno con la pregunta de la crítica, que hoy en día se ha incurrido mucho en políticas para garantizar el clamor social o la necesidad de la comunidad de incurrir en lo que nosotros llamamos como un populismo punitivo. Y realmente se terminan dictando quizás normativas donde no es una clara expresión de qué bien jurídico quiero proteger, como por ejemplo que exista hoy en día todavía como un proyecto de ley, pero está avanzado, el proyecto anti-encapuchado, o por ejemplo, que también forme parte de los proyectos, y hoy en día sí ya forma parte de nuestra Constitución, o sea, perdón, de nuestro Código Penal, ¿cierto? El hecho de las antibarricadas. Realmente era necesario utilizar la herramienta punitiva, porque al hacerlo, sí, termino quebrantando un poco la norma, lo puedo hacer, pero termino vulnerando esa garantía constitucional que emana del artículo 19. Entonces, ahí, en esas manifestaciones en las que se ha incurrido para proteger este orden público, en realidad diríamos, algunas sí logran garantizarlo y otras en realidad se produce una ruleta y no producen el efecto de realmente estar garantizando algo, sino que están violando otro derecho. Y en este sentido, Gabriel, ¿qué se podría modificar o reformar en el ámbito regulatorio que existe actualmente? Es que lo que uno podría, bueno, lo que la sociedad va a querer reformar o modificar finalmente es fortalecer los derechos fundamentales, pero no solo como principio básico, no solo como establecer una garantía y que esa garantía, por estar en la Constitución, simplemente se va a cumplir. Ya no basta con establecer garantías constitucionales en un artículo 19 o en un eventual artículo, no sé, el número que sea, sino que lo que hay que hacer es crear herramientas de que efectivamente se dé cumplimiento al resguardo de aquella garantía. Porque no basta con tener un catálogo que en realidad finalmente se puede transformar en un catálogo de buenas intenciones si no tenemos derechos que efectivamente protejan a todo ciudadano. Cuando hablo de todo ciudadano me refiero al ciudadano que está, al civil, y también al ciudadano que forma parte de las Fuerzas Armadas, o sea, a toda parte de la población que está dentro de Chile. Entonces, aquí lo que podríamos modificar no es tanto el catálogo, lo que se podría modificar, a mi juicio, es una opinión bien personal, pero a mi juicio es dar efectivo resguardo a los derechos fundamentales y que las acciones que se encuentran para obtener este resguardo, a veces, no siempre, pero muchas veces no son efectivas. Y eso sí se podría modificar. Pero no sé si eso pasa por una modificación constitucional. Finalmente, como le he reiterado varias veces, también es a través de leyes de otro tipo de legislación en que se requiere siempre la voluntad política, por supuesto. Gabriel, ¿y cómo se regulan estos temas en otras constituciones de otros países? Es que en otros países, no conozco todas las legislaciones, por supuesto, pero de los que hemos podido estudiar puntualmente, es regulación distinta. Todos establecen un catálogo de garantías constitucionales, la mayoría de las constituciones, pero por ejemplo, la Constitución española establece también el tema de la seguridad ciudadana, pero lo establece también como un principio de que toda persona tiene derecho a la seguridad personal y en este caso a la seguridad de la sociedad. Pero si vamos un poco más cerca, o sea, lo regula la Constitución española. Pensemos en la Constitución peruana, nuestros vecinos que están al lado. ¿Qué es lo que tenemos en esa? Ahí avanza un poco más esta Constitución que tuve la oportunidad de leer. Y esa Constitución, ¿qué es lo que nos dice? Le entrega precisamente la responsabilidad de la seguridad ciudadana a la Policía Nacional. Y eso quizás es una modificación con la nuestra. Porque en el Estado chileno, o la Constitución chilena, la seguridad ciudadana o la seguridad individual se le entrega no solo a la policía, sino a una serie de organismos. Y esa sería la diferencia. Quizás ellos tienen una forma distinta de ver su realidad social y también es producto de nuestra propia historia y la historia de ellos, que son, por mucho que estemos cerca, son una historia muy distinta. Por tanto, hay regulaciones en cada constitución, tiene una regulación que tiene un núcleo fundamental, que es esta protección de garantías, pero tiene una forma muy distinta. Y eso deriva de la forma del Estado, sea un Estado unitario, federal, o respecto si la historia de cada país. Teresa, ¿cómo se puede aminorar esta tensión entre asegurar el orden público y proteger los derechos fundamentales? ¿Hay algunos modelos de gestión policial que podrían implementarse en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, justamente también con lo que estaba hablando Gabriel, por ejemplo, de la Constitución peruana, ellos establecen expresamente esto del orden público que él indicaba, pero ahí también lo interesante es que dice expresamente que tiene como principio el respeto a los derechos humanos. O
sea, establece como límite al ejercicio de ese orden público las garantías que ellos tienen expresamente consagradas. Entonces, evita la existencia del debate de qué es lo que debemos privilegiar, como lo que pasa acá en Chile, porque él no lo señala expresamente, sino que nosotros vemos solo manifestaciones, allá lo dice expresamente. Entonces, ahora volviendo a la pregunta, en el fondo, se genera efectivamente una tensión. ¿Cuál es la tensión que existe en torno a voy a privilegiar la garantía constitucional, por ejemplo, el derecho a reunión, a manifestarme una vía pacífica, o voy a privilegiar la existencia del orden público? O sea, esta seguridad, esta certeza, ¿cierto?, de que no hayan situaciones o en que se pueda exponer efectivamente la violencia, y eso se traduce en el uso de modelos de gestión policial. Existen principalmente varios modelos, pero podríamos identificar dos modelos de gestión policial, uno que se llama modelo de gestión policial continental y un modelo de gestión policial anglosajón. Y nosotros tenemos un poquito de ambos. En el modelo de gestión policial continental, lo que se concibe es la existencia de la policía, pero es una policía al servicio del Estado. Entonces, tiene mucho por finalidad y las labores que tiene que realizar van dependiendo netamente del gobierno de turno, ¿ya? Y se caracterizan por ser una policía militarizada, jerarquizada, en la existencia de escuelas para ingresar a ellas, que justamente lo que ocurre, en nuestro caso, ¿cierto?, en Chile, también pasa en Perú o, por ejemplo, pasa en Brasil, ¿ya?, que tiene este modelo centralizado de existencia militar. Eso, por ejemplo, nosotros también lo replicamos. Y todo ese modelo facilita efectivamente una disciplina a nivel de orden interno, ¿ya? O sea, a nivel interno de las policías, pero es súper lejana a la existencia de la comunidad y de las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, como es lejana, se genera más aún esta existencia del conflicto. Nosotros, ¿qué tenemos de ese modelo policial? El hecho de, por ejemplo, de que para ingresar a Carabineros, Policía de Investigaciones, sean escuelas que pertenecen a ellos, ¿cierto? Tiene una estructura jerarquizada, con un modelo donde tenemos en la cúspide, en este caso, el director general de Carabineros. De eso tenemos, sí, de ese modelo continental. Ahora, en el modelo comunitario anglosajón cambia la visión, y en realidad ahí la policía o la gestión policial está al servicio de la comunidad. Y para estar al servicio de la comunidad, en el fondo la policía no trabaja de manera independiente, sino que trabaja de la mano con la ciudadanía. Y para lograr eso, lo primero es determinar cuáles son las necesidades de esa comunidad. Y eso se genera porque se promueve la existencia de instancias de diálogo, donde la gente efectivamente puede dar a conocer qué es lo que necesita. Entonces, también va de la mano con que ahí la función policial también ejerce un rol de enseñanza, un rol informativo, de poder darle a conocer a la comunidad, por ejemplo, qué cosas son las que puede o no puede hacer durante una manifestación, o por ejemplo, de qué manera puede ayudar a prevenir la existencia o la figura de un delito, ¿ya? Pero ahí, ¿cuál es nuestra principal piedra de tope? En que Carabineros, en este caso, no se quiere ver como una entidad de servicio público, casi como una labor de trabajador social, de estar dando a conocer a la comunidad, sino que ellos quieren este otro rol, que es este rol como de mantener el uso de la fuerza, ¿cierto? No digo propiamente tal de la violencia, pero sí de este lugar que ellos ocupan. Entonces, ¿por qué es súper determinante? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el uso de este derecho a manifestarse de una forma pacífica, que lo garantiza la Constitución, y yo tengo una policía que se identifica, por ejemplo, con la primera opción, es una policía que ve las manifestaciones en contra del gobierno como algo propio. Entonces me están atacando a mí como carabinero, a mí como policía, porque me están atacando mi gobierno. Entonces, obviamente, incurro casi que en una guerra para tratar de controlar la población. En cambio, si yo veo este segundo modelo, que es el modelo comunitario, yo como policía lo que busco es garantizar la expresión del derecho. Entonces, la persona, ¿qué es lo que quiere hacer? Expresar su descontento por los sistemas previsionales, expresar su descontento por la educación, ¿cierto?, etcétera. Y en ese sentido, yo como policía tengo que facilitar esa expresión, ¿ya? Entonces, en nuestro país también existen manifestaciones de eso. Por ejemplo, estos sistemas del barrio seguro que se implementa a nivel de las comunidades, el sistema de las rondas policiales,
donde efectivamente ahí tenemos un carabinero más cercano y no un carabinero tan lejano como ocurre en la visión cuando se identifica efectivamente con este modelo inicial continental. Gabriel, ¿existe actualmente, o sea, el poder civil actualmente ejerce un control sobre el poder militar y de orden? ¿Crees tú? Yo creo que sí, yo creo que se ejerce un control. La pregunta quizá es si ese control es efectivo o no. Yo creo que efectivamente hay un control y está en la herramienta, hay una serie de recursos que resguardan, tenemos recursos de protección, recursos de amparo, incluso que pueden resguardar o regular o supervigilar la actuación de las policías o de las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta es si ese control en realidad es efectivo. Quizás es un control que en la práctica no tiene la efectividad necesaria porque no están a disposición de la ciudadanía y por esta misma estructura que decía recién Teresa, de cómo está la concepción de las policías. Cómo es la concepción de esta regulación militarizada, jerárquica, al servicio de un gobierno que tiene las policías actualmente en Chile. Por eso para mí la respuesta es, sí hay mecanismos, pero esto no son lo suficientemente efectivo. ¿Qué es lo que quisiera o qué es lo que quizás se podría buscar en este camino de llegar a una efectiva paz social y resguardar la seguridad ciudadana? Es quizás que las policías se regulen, no por el control ciudadano, como se está viendo hoy, o la protesta ciudadana directo contra las Fuerzas Armadas o contra Carabineros. Quizás la respuesta es buscar un organismo, como ocurre en otros países, un organismo interno que es de autocontrol, pero también un organismo externo, imparcial, que controle de forma, ya sea la institucionalidad completa, que no dependa ni del gobierno, ni de las propias Fuerzas Armadas, que van a tener sus controles, sus mecanismos de autocontrol, sino que sea un organismo autónomo, externo, formado por la sociedad civil, pero que no reaccione o que no responda a descontentos sociales temporales, porque finalmente uno puede pensar, claro, hay descontentos paulatinos, pero también tiene que haber un grado de objetividad en un organismo externo que pueda analizar la conducta de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Gabriel, ¿qué falencias de las Fuerzas Armadas y de orden han quedado manifiestas después del estallido social y también de la pandemia? Bueno, yo creo que ahí viene lo que decía Teresa, en el sentido de que se ha demostrado que en esta colisión entre los derechos fundamentales y el resguardo de la paz social, finalmente lo que estamos haciendo o lo que hace la sociedad es colocar las cosas en una balanza. Se colocan el derecho a los fundamentales de cada persona, de manifestar, la seguridad individual, el derecho incluso a reunirse pacíficamente, el derecho a la protesta, el derecho de petición, y en la otra balanza está el derecho a la seguridad ciudadana, a la seguridad social, a la seguridad de la sociedad. Entonces, en esta balanza, muchas veces, o no siempre, y no quiero generalizar, pero en algunos casos, los derechos fundamentales en realidad han perdido. Y eso sí es una demostración de ciertas falencias que tiene. Ni no basta solo el estallido social, yo creo que el estallido social efectivamente es un punto negro dentro del actuar de estas policías versus los derechos fundamentales de las personas, sino que también tenemos varios casos muy bullados, Catrillanca, Huracán, que lo que han hecho como concluyente de esta actuación policial es que se pierde el prestigio, pero mucha gente dice, no, reformemos Carabineros, reformemos las Fuerzas Armadas porque se perdió el prestigio o ya no tenemos la garantía. El problema no es ese, a mi juicio. El problema es que los que pierden no es una garantía, no es un prestigio, lo que pierde es los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que hoy no están, a mi juicio, no están resguardados como debieran. Están las herramientas, pero las policías o las Fuerzas Armadas han tenido, en casos muy puntuales, que estamos viendo hoy, el caso Puente Pío Nono, donde los derechos fundamentales se ven transgredidos precisamente por aquel organismo que es llamado a proteger. Que eso es lo que choca, porque si me vulnera mis derechos fundamentales un tercero, uno incluso lo acepta o lo tolera. El problema es que quien me llama a proteger es el que me vulnera. Y es ahí donde tenemos que cuestionar. Teresa, ¿reforma Carabineros o refundación? ¿A tu juicio? Yo creo en realidad que uno podría decir existe materia prima que salvar. Entonces yo sería más partidaria de la reforma que de una refundación, ¿ya? Unido con lo que estaba hablando Gabriel, y en el fondo, porque todo esto es como que la crisis social, ¿cierto?, desde el 19 de octubre fue la guinda de la torta, pero hay una serie de antecedentes o de situaciones, ¿cierto?, que expusieron hoy en día a Carabineros a que se estuviera valorando realmente si partimos desde cero o en el fondo hacemos ciertas modificaciones.
yo creo que si uno lee, ¿cierto?, los análisis a nivel internacional, efectivamente hasta el año 2015, Carabineros era una institución que era como incluso un ejemplo a seguir por probidad, por la estructura que tenía Carabineros, o sea, éramos un ejemplo para otros países. Entonces, la pregunta es cómo podemos volver atrás para poder llegar a lo mismo. Sí, no siempre fue igual. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la función policial durante nuestros gobiernos autoritarios, ¿cierto? Ahí la situación era distinta y fueron bastante criticadas también las funciones policiales. Pero después, cuando se volvió a la democracia, en el fondo también ellos se utilizaron como herramienta para poder mejorar los derechos. Entonces, hoy en día, yo creo que hay que buscar cómo solucionarlo. Y esa solución puede pasar por vías, como hablaba Gabriel delante, vías internas o vías externas, y que surgen también a raíz de la propia experiencia comparada o a través de los estudios del área de la criminología. Y ahí también se plantea, por ejemplo, que una vía interna, que puede resultar súper sencilla, es identificar a los funcionarios policiales que efectivamente intervienen en esta transgresión de derechos para efectivamente hacer los sumarios correspondientes, llevarlo a las instancias judiciales, pero lo que es más gatillante realmente que sean sacados de la institución. Eso le da a las personas una sensación de justicia, de que efectivamente hubo una vulneración, pero se está haciendo algo por remediarla, ¿ya? Pero eso en la medida que yo pueda efectivamente identificar quiénes son los sujetos que intervinieron. Hoy en día existe el uso de unas herramientas en el fondo que están a nivel ya mundial, a nivel del uso de las policías, que es el uso de la herramienta de la tecnología, como son las cámaras. Las cámaras, por ejemplo, permiten y le dan una garantía a la persona y se la dan al funcionario policial. El problema es el mal uso que se está haciendo de esas cámaras hoy en día en nuestro país, ¿cierto? Pero la cámara, si realmente registra lo que está ocurriendo y no es intervenida, le da una certeza, en el fondo, a la persona de que si el carabinero incurre en una arbitrariedad, ahí va a estar registrada. O carabineros, si la otra persona está alegando que él incurrió en un acto arbitrario o violento y no está en la imagen, simplemente no fue así. Entonces, ahí, claro, hay un mal uso de esa herramienta tecnológica y eso sí debiera efectivamente remediarse. También, por ejemplo, y ya se ha hecho en más de alguna oportunidad en nuestro país, es sacar a los altos cargos que forman parte de la autoridad, en este caso autoridad policial, en este caso el director general de Carabineros, ¿ya? En las bases constitucionales está en el fondo que el director general de Carabineros es elegido por el presidente de la República dentro de aquellos 5 que tuvieran una mayor antigüedad y se establece expresamente que es inamovible en su cargo. O sea, teóricamente yo no lo debiera poder sacar antes de que terminen los 4 años que corresponden a la detención de su cargo. Pero solo quien lo puede sacar es el presidente de la República mediante un decreto fundado y que tiene que previamente darse a conocer al Congreso, entendiendo por tal a los senadores y diputados, y en esos casos se le llama a una amable remoción anticipada. Entonces, en esos casos, efectivamente, se puede llegar a eso. Ahí la pregunta es, ¿existe el deseo de hacerlo o no? Y eso también daría una sensación más bien de justicia y de que estamos buscando una solución al problema, ¿ya? Ahora son también situaciones o elementos a nivel externo que pueden venir a mejorar la función policial, como hablaba Gabriel, de la creación de un organismo que sea completamente independiente del gobierno y independiente de la policía para que la gente pueda, en el fondo, acudir con confianza y de que ellos ejercen un rol de control sobre esta actividad policial que se está ejerciendo hoy en día de una manera autónoma, sin límite alguno y que claramente se incurren en arbitrariedades, como las que comentaba también Gabriel. Gabriel, ¿qué nudos críticos a tu juicio justificarían una reforma a Carabineros? Aparte de lo que ya hemos mencionado. No, yo creo que efectivamente, ¿qué es lo que podría cambiar en Carabineros y en toda obra? Como yo dije, es una institución compuesta por humanos, entonces por tanto es susceptible de perfección. Es el verdadero control, que exista un control interno y un control externo. Yo creo que eso es lo que ocurre. Si queremos refundar Carabineros, sacar la institución y cambiarla, la pregunta es,
vamos a cambiar el nombre, pero siempre el Estado y la sociedad necesitamos fuerzas de seguridad para resguardar el tema que nos convoca, que es la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que yo cambiaría? Es el tema de control. Toda institución, por su definición y su definición actual, requiere control interno y externo. Y todo control interno y externo es susceptible de falla. Y claro, hemos visto fallas en todas las instituciones, no solo en Carabineros. Pero no debemos olvidar que la institución de la Fuerza Armada es una institución que lleva muchos años, desde el origen de la República. Por tanto, la pregunta es, ¿todo está mal? ¿Lo vamos a cambiar todo? ¿Hoy queremos deshacer todo para volver a construir todo? Si es así, puede ser, pero la importancia es que hay instituciones que son transversales al Estado. Por tanto, siempre vamos a tener fuerzas de seguridad. Y ¿qué es lo que yo humildemente propongo? Es que aquí exista control interno de la propia institución, o sea, que la misma institución, ¿quién conoce mejor? Pensemos en una casa, ¿quién conoce mejor la casa? El que está dentro de ella, el dueño o la dueña de casa. Aquí, en caso de Carabineros, la Fuerza Armada, ¿quién conoce mejor la institución? Son los propios Carabineros. Y ejemplo de esto es que parte de las comisiones de reforma están, algunas, no todas, pero algunas están compuestas por el alto mando de Carabineros o ex Carabineros o incluso personas del Poder Judicial que trabajaron directamente con Carabineros. Por tanto, ese es parte del control interno. Y el control externo lo requerimos todos. Todos necesitamos tener un jefe o un tercero que nos regule por un tema humano. O sea, todos necesitamos regulación externa. Y yo creo que ese es el gran cambio que se pide no solo a la institución de Carabineros, sino que a toda institución pública. Teresa, ¿se necesita otra policía o se pueden replantear los roles? Poco se habla de la PDI también, ¿ah? Por ejemplo, ¿se podría pensar en que Carabineros se centre más en la prevención y la PDI en la investigación? ¿Cómo podría replantearse este cuadro? En realidad, yo no sé si tiene que existir una línea divisoria tan tajante de decir esta va a ser tu misión y esta va a ser la otra, porque en el fondo ellos están al servicio de este orden público, o sea, están regulados en la Constitución, ¿cierto? A propósito de las Fuerzas Armadas y de orden público, en la parte del orden público, ahí expresamente se indica que está compuesto por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Entonces, en realidad, ahí nuevamente, así está regulado en la Constitución y la bajada que tienen está, en este caso, en un decreto supremo que regula la Policía de Investigaciones. Entonces, yo no creo que haya que hacer una separación tan tajante en torno a que Carabineros va a tener un rol preventivo y la Policía de Investigaciones, sino que lo que hay que hacer es lograr la especialización a nivel interno de ambas para que, en el fondo, quienes forman parte de ambas instituciones logren efectivamente cubrir estas necesidades, ya sea de prevención o ya sea, en el fondo, de diligencias de investigación. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando la Fiscalía tiene el deber, como ya dijimos, de efectuar la investigación, podemos ver que despacha órdenes de investigación tanto a Carabineros dentro de la expertise de ellos, como la VOCAR, la BICRIM, ¿cierto?, del delito, etcétera, pero también de la Policía de Investigaciones para efectos de ir a hacer la declaración de testigos, de poder indagar. Entonces, son puntos que igual son positivos del poder contar con más de una sola institución. Entonces, en la medida de eso, no creo que haya que hacer una separación tajante, ni mucho menos incluir a alguien más, sino que hay que mejorar lo que ya se tiene. Y que respecto a lo que estaba hablando delante Gabriel, en el fondo también es determinante. Si ya a la policía o a Carabineros se le han entregado o delegado muchas funciones, el tema es cómo delimitarlas o cómo marcarlo en la cancha, cómo rayarlas. Porque debemos considerar, por ejemplo, que Policía de Investigaciones tiene incluso una serie de funciones que le son autónomas, que son las facultades autónomas de la policía. Y en eso no necesita pedirle permiso a nadie, por ejemplo, para incurrir en un control de identidad. Y es justamente, hay distintos controles de identidad, o sea, hay controles de identidad investigativos y otros, ¿cierto?, que son preventivos. Pero en ese sentido, en el fondo, le da la puerta o le abre la puerta, la amplitud como se regula hoy en día en las normas, esas situaciones, a que justamente se puedan incurrir en arbitrariedades por parte de Carabineros. También, por ejemplo, el hecho de Carabineros tiene el deber de detener a alguien si está incurriendo en un delito en situación de flagrancia. Uno se imagina que la manifestación máxima de la flagrancia es como uno dice pillar a alguien con las manos en la masa, o sea, ejecutando en ese momento el delito, que no hay duda que es así.
pero resulta que también el Código Procesal Penal permite que la situación de flagrancia se presente hasta 12 horas después de la comisión del hecho, entre que se cometió el hecho y se detenga a la persona. Entonces, por ejemplo, esas dos situaciones, los controles de identidad y esa detención en situación de flagrancia, permite incurrir a Carabineros en arbitrariedad. Entonces, para poder mejorar la situación, tanto de Carabineros o como las diligencias que va a incurrir la PDI, es perfeccionarlos, es en el fondo a nivel interno efectuar una mejor enseñanza o disciplina conforme a lo que ellos van a tener que ejecutar. Gabriel, llevamos ya 8 meses con estado de excepción constitucional. Quizás debiera revisarse en un proceso constitucional próximo, eventual, las características de este estado de excepción, porque esto fue pensado para situaciones de guerra, pero ahora lo estamos utilizando, por ejemplo, por el tema de la pandemia. Quizás debiera revisarse este tema, ¿crees tú? No creo que sea necesario, porque claro, yo no estoy seguro si la concepción constitucional o cuando se redactó esta constitución se pensó en estos estados de excepción precisamente en una guerra. Creo que en algunos casos sí, pero estamos hablando de un estado de catástrofe. Yo no conozco un estado de catástrofe más transversal que una pandemia. Entonces yo creo que en realidad en ese sentido está pensado para eso y no debemos olvidar que las leyes se crean para un fin, pero en la aplicación práctica puede ir para otro. Pensemos que los códigos, por eso mucha gente alega y dice los códigos tienen más de 100 años. Sí, pero los vamos adecuando, los operadores del derecho vamos adecuando esa norma al caso concreto. Entonces, claro, yo creo que cuando se redactó la Constitución, alguien me puede decir, no, pero nunca pensaron en una pandemia. Yo creo que sí pensaron en pandemia, porque la Constitución es del año 80 y tenemos la gripe española que era de hace 100 años. Por tanto, la sociedad, nosotros nos sentimos hoy víctimas de una pandemia como que si no la hubiese vivido nadie. No es así, muchas sociedades la fueron viviendo antes. Y si se crean estados de excepción constitucional que tiene por finalidad la restricción de ciertas garantías, yo creo que un caso claro es este. Claro, se pueden revisar cuándo procede, cuáles van a ser, cuáles son las garantías, por supuesto, yo creo que eso es revisable y si hay una reforma constitucional, si se va a crear o se va a confeccionar por el organismo que sea, pero se va a confeccionar una nueva constitución, se va a revisar todo. Eso sí, eso sin duda. Todo lo que es revisable. ¿Y qué es lo que es revisable? Es todo aquello que no esté en atentado directo contra los tratados internacionales ratificados por Chile. ¿Y qué es lo que es eso? Las garantías constitucionales que están en los catálogos. Entonces, por eso, ¿se puede revisar? Se puede revisar. Pero a mi juicio, no sé si era tan necesario. Muchas veces queremos reformarlo todo, pero tenemos que saber por qué queremos cambiarlo. Y el propósito de Carabineros, creo que, claro, muchas veces, no soy defensor de Carabineros ni tampoco lo estoy atacando, siempre una opinión imparcial, pero creo que también se nos olvida muchas veces que Carabineros cumple un rol no solo en el tema del control, el control ciudadano, la seguridad, sino que también tiene una serie de funciones de apoyo a los tribunales de justicia, que es una labor por la cual los tribunales no podrían funcionar, también un apoyo comunitario, trabajo con niños, o sea, no olvidemos también las otras funciones de Carabineros. Si queremos cambiar, no podemos solo reconocer lo malo, como tiene toda institución, sino que también tenemos que reconocer todo el sinnúmero de actividades que realiza a diario y que es en protección de la ciudadanía y en resguardo de la seguridad ciudadana. No pensemos solo en el delito, pensemos también en aquel niño que está en la calle a las 12 de la noche y que si uno lo ve en la calle, ¿a quién voy a llamar? Voy a llamar a Carabineros. Teresa, se le han formulado diversas críticas a la Fiscalía, al trabajo de la Fiscalía, sobre todo en los últimos días. ¿Qué aspectos crees tú que se podrían mejorar en el trabajo que realiza este organismo? Como ya comentábamos, ¿cierto? A raíz de la consagración constitucional, se expresa la labor que ellos tienen por mandato constitucional. Entonces, la pregunta es si están logrando cubrir efectivamente o están dando el ancho a esta labor que está encomendada por la Constitución. Y es ahí donde uno podría decir, mira, efectivamente hay situaciones que podríamos intentar mejorar. Por ejemplo, a veces, como ellos tienen el monopolio de la investigación, lamentablemente no son dirigidas de la manera más completa, no logran reunir la mayor cantidad de antecedentes por la lentitud, no sé, por la poca disposición, etcétera, lo cual lleva a que no existan evidencias sustanciales que a mí me puedan llevar efectivamente a culminar un proceso penal como uno espera, con la convicción real de que la persona es inocente o es culpable. Entonces, efectivamente, ese es un punto
de que se podría mejorar el tener bajas condenas, pero por malas investigaciones, no porque en el fondo no sean realmente culpables las personas. Lo segundo, y eso yo creo que en realidad pasa a todos lados, el tema de las metas de gestión. Muchas veces hay una serie de bonos o algo que están anexados a estas metas, entonces existe la premura por terminar causas, ya, en el sentido, no sé, por ejemplo, de culminarlas a través de un archivo provisional, porque claro, uno se imagina siempre que los procesos terminan con una resolución judicial después de un proceso un poco largo, piensa que con la reforma, ¿cierto? Evidentemente los procesos son más cortos, pero en el fondo que termina con una sentencia que me dice inocente o culpable, pero en realidad en materia penal existen muchas formas a través de las cuales se puede terminar con un proceso. Esa es una de ellas, la que uno más se puede imaginar. Pero también, por ejemplo, culminan por archivos provisionales. ¿Y por qué termina por archivo provisional? Porque en realidad no se lograron reunir los antecedentes suficientes para lograr fundar la responsabilidad penal y perseguirla penalmente. Entonces, también, ¿qué podría ser determinante? El tratar de establecer de mejor manera un principio de objetividad de parte de la Fiscalía. En esto que se ha escuchado últimamente, casi que existe la intención de ser como persecutor de determinados delitos, de determinados grupos de personas, pero a estos otros casi que no los considero y los dejo ahí nomás, ¿cierto? Como que casi que busco proteger, no sé, las personas que incurren en delitos de cuello blanco, pero sanciono o persigo de una manera más inquisitiva a los delitos más populares. Entonces, ese tipo de cosas claramente se pueden mejorar, y diligencias de investigación, objetividad al llevarlas a cabo. También, por ejemplo, ¿qué resulta positivo en los que ellos tienen? En que la Fiscalía, por ejemplo, nacional, el fiscal nacional, se produce la intervención de los 3 poderes del Estado al momento de efectuar el nombramiento. Son elegidos por el presidente de la República, previa quina, ¿cierto?, en virtud de la que indica la Corte Suprema, con el acuerdo de los 2/3 del Senado. O sea, ahí vemos cómo hay una imparcialidad teóricamente en este nombramiento, que no sería alguien propiamente tal elegido a dedo. Pero sí, obviamente, si ya empezamos a desglosar los requisitos para poder ser fiscal nacional y luego fiscal regional, fiscal adjunto, ¿cierto?, se podría ser más específico en lo que se espera de la profesionalización o en la especialización de ellos, y no se terminen eligiendo a veces por cosas distintas. Isabel, no sé si me permite decir, pero respecto de las críticas, claro, yo creo que hay críticas como toda institución, pero tampoco podemos olvidar que tanto el Ministerio Público tiene una carga de trabajo que es enorme. Quizás no se conocen las estadísticas por la ciudadanía y quizás nuestros auditores tampoco conocen la cantidad tremenda de causas que llegan a las fiscalías que están en todo Chile. Y hay una respuesta, que si bien esto puede tardar, pero siempre hay una preocupación por parte del Ministerio Público de resolver las cuestiones que se presentan. No debemos olvidar, siempre hablamos de la primera línea. Yo estoy viviendo o soy testigo de la otra primera línea, que son aquellos organismos públicos que están tan denostados hoy, pero que han seguido funcionando en pandemia. Yo he sido testigo como los fiscales, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial ha seguido trabajando. ¿Trabajando cómo? Desde su casa, sí, pues claro, hay muchas cosas, todos dicen, mantienen los sueldos, mantienen la estabilidad, sí, pero han seguido trabajando, han seguido cumplir su función, y no solo porque, yo sé, alguien me va a decir, la ley los obliga, sin duda, pero porque la ley los obliga, se han puesto en la primera línea y han seguido, ¿para qué? Para resguardar los derechos fundamentales, dar cumplimiento a la normativa, a la que tenemos hoy, a esta Constitución, y se modifica a otra, van a estar ahí todos estos organismos en la primera línea. Entonces también, aparte de la crítica, no hay que desconocer la labor que a diario, en 24/7, realizan los tribunales, Defensoría y Ministerio Público. Se nos está yendo el programa, pero no quiero dejar pasar una reflexión final, Gabriel, respecto de cómo debería abordar un eventual proceso constituyente este tema de la seguridad ciudadana y el orden público. ¿Cómo crees tú que debiera abordarse? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué tipo de mirada? ¿Cómo ves tú eso? Yo lo único que podría quizás opinar dentro de lo poco que he visto respecto del proceso constituyente es que se coloque en el centro los derechos fundamentales y todos los demás organismos y las demás instituciones al servicio de estos. Creo que a mi juicio esa es la clave. Establecer derechos fundamentales, establecer acciones de resguardo de esto y todo el resto del organigrama estatal, todos los organismos que estamos criticando hoy o que estamos analizando, más criticando, analizando hoy, que en realidad se coloquen al servicio
del derecho fundamental, y no los derechos fundamentales o las garantías porque es bonito, porque suena bonita la libertad individual, la seguridad individual, el derecho a la vida, sino que porque son derechos inherentes a la persona. Entonces, la única forma de valorar en un plano de igualdad a todo ser humano es establecer derechos y resguardarlos. Y este resguardo, la organización estatal debe estar al servicio de este resguardo en forma igualitaria. Así que eso yo creo que es la clave a mi juicio. Teresa, una reflexión respecto de lo que espera del proceso constituyente en este tema. Sí, en realidad el proceso constituyente esperamos muchas cosas de todos los temas que se han ido abordando, ¿cierto?, en los diversos capítulos, pero en este tema puntual, ¿cierto?, de la seguridad ciudadana, esperaría que expresamente se regulara que la seguridad ciudadana se está refiriendo a este orden público y cuáles son las manifestaciones más básicas de ese orden público, pero entendiendo y señalándolo así expresamente, porque en el fondo acá en Chile se produce esa situación de que si la norma no lo dice expresamente, yo no lo puedo interpretar así si la cuestión no es literal. Entonces, que el límite al uso de ese orden público, a la manifestación del orden público, sean las garantías constitucionales, en el fondo, que sea mi piedra de tope, como el ejemplo peruano que comentábamos, que esté claro que yo no puedo transgredir esos derechos humanos bajo la excusa de que por mantener el orden público puedo utilizar el uso de la violencia. Entonces, eso yo creo que es determinante y debiera estar consagrado dentro de uno de los puntos de las garantías, cosa de que no se transgreda. Teresa, Gabriel, les quiero dar las gracias por comentar hoy este importante tema en el marco de la discusión constituyente. Y también, bueno, quería agradecerle a los auditores también y bueno, invitarlos para el próximo martes a continuar con los últimos ya programas que nos van quedando, porque el plebiscito ya se nos viene y, bueno, solo queda combinar a la gente a que participe, que se cuide, que tome todas las medidas sanitarias pero que concurra a votar, porque es un proceso histórico el que se va a vivir el próximo 25 de octubre en nuestro país. Nuevamente les doy las gracias y, bueno, recordar que la discusión constituyente se realiza gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Nos despedimos, nos vemos el martes con otro tema, esperando ya el plebiscito del próximo domingo 25 de octubre. Chao Teresa, chao Gabriel, muchas gracias. Gracias. Chao Isabel, muchas gracias, chao Gabriel. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente.